primero que todo, muchas gracias por este tiempo con ADN, con orgullo en tu ADN. Y en ese contexto, en este mes tan especial, junio, donde se busca visibilizar a la comunidad LGBT, quiero partir preguntándole qué significa para usted el orgullo, subsecretaria. Bueno, yo creo que esa pregunta necesita un muy breve contexto, y eso es que dentro de la diversidad sexogenérica, valga la redundancia, hay una gran diversidad. Entonces todos tenemos experiencias distintas y súper distintas. Yo creo que es importante reconocer eso. No todas las personas dentro de la diversidad crecimos con la misma experiencia, ni tampoco según en qué generación nos tocó crecer, además. Pero yo creo que sí hay una experiencia que es transversal a todas las personas de la diversidad, y eso es que histórica y sistemáticamente hemos estado expuestos a experiencias de violencia y de discriminación, y hemos crecido con miedo y hemos crecido con vergüenza. Y yo creo que ante la vergüenza, yo me imagino, al menos visualizo que uno tiene como tres opciones. Yo puedo seguir con vergüenza, y eso ocurre mucho, y es entendible, de hecho uno internaliza también esa homofobia. Una segunda opción es que uno dé un paso más adelante y diga, ya no tengo vergüenza, voy a dejar de sentir vergüenza. Y yo creo que hay un paso más allá, que es decir, no solo no tengo vergüenza de ser quien soy, sino que siento orgullo de ser quien soy. Y ese paso adicional yo creo que es importante porque habla de una reivindicación y de una reparación identitaria, tanto individual como colectiva, y por eso es tan importante celebrarlo como eso, como no solo no vengo a pedir permiso para ser quien soy, vengo a decir públicamente que estoy muy orgulloso de ser quien soy y de que seamos quienes somos. Y desde esa experiencia, entendiendo una experiencia personal como parte de la comunidad LGBT, ¿cómo ha visto el camino hasta ahora? ¿Cómo cree que está la comunidad LGBTQ+, en Chile, particularmente hoy 2024? Mira, o sea, lo primero es que está mucho mejor de lo que estaba. Tenemos datos interesantes en eso, porque el año 2022, desde el Ministerio de Salud, del Departamento de Epidemiología, acá de la Subsecretaría, hicimos una encuesta, la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género, y que tuvo como una experiencia muy similar el año 98. Entonces, hay una pregunta en particular que podemos comparar los datos de Chile de 1998 y Chile del 2022. Y esa pregunta literal era si es que las personas consideraban aceptable ser homosexual. ¿Usted considera que ser homosexual es una forma válida y legítima de vivir la sexualidad? Y en el año 1998, adivina cuántas personas respondieron que sí era aceptable. Yo creo que un porcentaje muy mínimo, ¿no? 3%. Eso quiere decir que más de un 90% de la sociedad encontraba que no era aceptable ser como somos. Eso en el 98. Y el año 2022 repetimos esa pregunta. Y adivina qué porcentaje de la población respondió que sí es aceptable y legítimo tener una orientación sexual no heterosexual. Esperemos que... Un 80%. Entonces aumentamos de un 3% a un 80% en cerca de 24 años. Y eso quiere decir que hoy día hay mucho que avanzar, sin duda, y también tenemos cifras de cuáles son nuestras deudas, y son súper interesantes, pero al menos sabemos que hoy día, o sea, ser un adolescente hoy día en el Chile del 2022 es muy distinto a ser un adolescente en el 98, creciendo dentro y desarrollando una identidad dentro de la diversidad sexogenérica. Es al menos un espacio más seguro en términos emocionales en el cual crecer. Pero sí tenemos algunas deudas porque vimos también en la encuesta, hicimos preguntas sobre experiencias de acoso callejero, sobre experiencias de abuso, de violencia y de discriminación, y en todos estos indicadores la comunidad de la diversidad sexogenérica, tanto por orientación sexual como por identidad de género, tienen mayores experiencias de violencia y de discriminación. Y te voy a dar algunos ejemplos que creo que son muy ilustradores. Preguntamos 3 experiencias de discriminación en cosas cotidianas. Por ejemplo, personas a quienes se les niega el acceso a un baño, o personas a quienes se les ha excluido de una organización social, o personas a quienes se les ha negado el acceso a un lugar de diversión, a un bar, a una discoteca, un restaurante, lo que sea. En todas esas 3 preguntas, a las personas cisgénero, es decir, cuya identidad de género se condice con su sexo asignado al nacer, el porcentaje de la población que tiene alguna de esas experiencias es 0. Y en la población trans,
esa experiencia, dependiendo de cuál de esas tres estamos refiriéndonos, oscila entre un 9 y un 18%. O sea, la diferencia es brutal. Y es evidente que esas experiencias cotidianas, tan cotidianas, no sé, como ir a un baño público, hacen daño y menoscaban la salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, hemos avanzado un montón. A mí me emocionó cuando vi los resultados, de verdad, en la encuesta. Fue un momento muy emocionante, porque además ese aumento de la aceptabilidad es transversal en todas las generaciones. Eso también es muy bonito, no solamente en las generaciones jóvenes. Pero sin duda nos queda mucho en que avanzar. ¿Y qué cree que son estas piedras de tope que no permiten avanzar? Porque, claro, se acepta, pero aún así hay hechos de violencia y en la comunidad los hechos de violencia son mucho más graves, digamos, de cierta forma. ¿Por qué cree que todavía hay esas piedras de tope que no permiten una aceptación total? Yo creo que es porque el cambio es paulatino y los grandes cambios sociales se toman su tiempo y tampoco creo que tengan como un cierre. Hay una constante evolución en eso. Entonces hemos visto un avance que es bien impactante en cierto sentido, pero que también es importante que no demos por sentado, porque también hemos visto, y acá hay resultados de una encuesta que se hizo, o más bien un análisis que se hizo creo que el año pasado comparó en distintos países como la presencia de discurso de odio en redes sociales. Y Chile, en comparación con otros países, era de aquellos en que más había aumentado el discurso de odio en los últimos años. Entonces yo creo que hay que celebrar los avances que hemos dado, pero no hay que darlos por sentado, porque el cambio social no es algo que tenga un avance lineal, digamos, o que sea predecible. Entonces por eso también yo estoy como contenta que sigamos celebrando siempre este mes del orgullo, porque hay que seguir con los esfuerzos públicos de repetir una y otra vez, de nuevo, que estamos presentes y que estamos orgullosos de ser quienes somos y que tenemos derecho a amar a quienes amamos y ser quienes queremos ser. Bajo ese contexto, entendiendo, por ejemplo, esta realidad del discurso de odio, y usted al pasar a ser una persona pública, una autoridad, asumir el cargo de la subsecretaría, dio miedo, porque uno basta con ir a su Instagram, una vida personal un poco pública, pero dio miedo eso de exponerse, siendo parte de la comunidad y además asumir este cargo de responsabilidad como autoridad. Mucho miedo, me dio mucho miedo, así, en verdad una sensación incluso como de vértigo, para serte sincera. Y parte de ese miedo, un miedo general con el solo hecho de como lo que significa pasar de ser una persona no expuesta, porque yo no era una persona expuesta públicamente, a ser una persona de alta exposición pública, en sí mismo es algo que da temor. Y claro, y obviamente siendo una mujer lesbiana, eso como que también da como un poco más le suma como un ingrediente más a esa sensación. Pero al mismo tiempo en que sentí ese miedo, de un modo bien curioso, como que se dio a la par con una sensación, una convicción de que había algo que hacía que valía la pena vivir con ese miedo y atreverse y enfrentarlo igual y sentir miedo pero hacerlo igual. Y para mí esa convicción tiene tanto que ver como mi formación como salubrista, que hay cosas que me importa hacer y que es una gran oportunidad poder hacer para la salud pública desde el rol privilegiado que es ser subsecretaria, pero también justamente por ser una mujer lesbiana, porque cuando yo pienso en mí de chica, una de las cosas que recuerdo es que es como que las mujeres lesbianas no existían. No estaban en la tele, no habían actrices que fuesen públicamente lesbianas, no habían autoridades que fuesen públicamente lesbianas, yo no tenía tías que fueran lesbianas, amigas, como que no existían las mujeres lesbianas. Entonces yo crecí sintiendo que era distinta, pero nunca pude entender por qué. Y creo que eso es algo que hace mucho más difícil en la transición o en la exploración identitaria de poder reconocerse e identificarse, porque si no tienes un referente o algo que te diga que esa es una alternativa, ser lesbiana, es muy difícil que alguien logre identificar y mucho menos atreverse a explorar eso y a reconocerlo. Y por eso es que la visibilidad es tan importante. Por un lado, porque cuando uno se hace visible, es una forma de normalizar la presencia de las personas que no somos heterosexuales en la sociedad, y esa normalización también yo creo que ayuda a la inclusión social, pero también porque uno nunca sabe cuándo inadvertidamente estás ayudando a alguien más que puede estar en un proceso más inicial de su identificación
y su aceptación como persona homosexual y el hecho de ver a alguien que se atreve a ser visible y que tú la ves que está bien, que puede estar contenta, que puede desarrollar una vida y que existe, eso puede ser de mucha ayuda a alguien que está en ese proceso. Entonces, para mí, el estar en un lugar en que yo pudiese eventualmente transformarme en darle un ejemplo a alguien que puede estar en ese proceso, es algo que hace que el miedo valga absolutamente la pena. Y en ese contexto, viendo 2024, ¿hay algún referente hoy para la subsecretaria del Bagli dentro de la comunidad LGBT que le gustaría destacar o resaltar en esta oportunidad? Bueno, lo había pensado. Como una mujer lesbiana. Parte de la comunidad, no necesariamente, pero alguien que diga usted como ahí, esta persona vale la pena resaltar o hay que seguir o hay que estar atenta. Mira, quizás muy para atrás, pero yo creo que también hay una reivindicación histórica acá en lo que el ejemplo que voy a escoger. Y es Gabriela Mistral, porque me parece súper interesante en que también ella no fue reconocida como una mujer lesbiana, más bien era como presentada socialmente como una mujer más bien como con su vida privada oculta, como que no la tenía, como si no tuviera vida romántica. Y si no fuese por la sobrina de su pareja, de Doris, que entrega las cartas que compartieron en su momento, se las entrega al Estado de Chile y uno ahí tiene acceso a esta parte íntima de Gabriela, no hubiésemos nunca sabido, porque es así, pero más difícil, de su orientación sexual lesbiana. Entonces creo que es una reivindicación histórica a un personaje que es emblemático en la identidad de nuestro país y es importante reconocer que ella fue una mujer lesbiana. Y entendiendo este proceso que de ya varios tiempo asumiendo este cargo de autoridad, ¿qué vendría siendo lo mejor que le ha pasado estando en el cargo? Lo mejor que me ha pasado estando en el cargo, yo creo que así como es un cargo tan difícil, por muchas razones, se transforma un poquitito como una experiencia límite, como que en verdad te empuja a tu límite. Y eso tiene como contraparte que también te obliga a crecer y a aprender muy rápido. Entonces yo creo que el ser subsecretaria y ser autoridad en general, probablemente les pasa a todos, no sé, es una experiencia, una oportunidad única, como quizás muy pocas otras, de crecimiento y de aprendizaje. Y yo eso en sí mismo, te juro que lo agradezco demasiado, porque me ha hecho crecer como... No sé si tengo alguna experiencia pasada en que yo sienta que haya crecido y aprendido tanto como siendo subsecretaria. Y lo otro que ha sido muy bonito es que también como este trabajo es arduo, no se hace solo, no se hace sola. Se necesita un equipo. Entonces uno ve una cara, uno ve a la subsecretaria, pero detrás de la subsecretaria hay un gran equipo de personas que trabaja incansablemente, que llegan acá a la oficina antes de las 8 de la mañana, que trabajan los fines de semana cuando hay que trabajar los fines de semana, que se quedan hasta la tarde conmigo cuando es necesario, que me acompañan en los momentos difíciles, en los momentos peores, en los buenos, y hay tantas personas comprometidas con un compromiso tan sincero, tanto con la labor como desde algo afectivo, que hemos generado un equipo que ha sido muy lindo y para mí esa ha sido una experiencia súper gratificante. He conocido gente realmente hermosa. Y en base a eso, entendiendo que ser autoridad es un trabajo demandante, ¿cómo se conlleva la vida privada con ser público? ¿Es muy difícil? Sí, es súper difícil porque, para serte sincera, queda súper poco espacio para la vida personal. Ser autoridad consume gran parte, si no todo tu tiempo. Entonces, queda poco espacio para la vida personal y para compartir con seres queridos fuera del espacio laboral. Entonces, eso es muy difícil de conciliar, tanto o sea, como en el fondo como en el tiempo. Y también hace que uno tenga que ser mucho más privado también en cómo lleva adelante su vida, porque te transforma en una persona pública. Entonces también tienes que desde ese punto de vista, también pierdes ciertas libertades. Y eso es importante saberlo, que es una de las responsabilidades que viene con el cargo. Y ya pasando netamente a la responsabilidad que tiene usted como subsecretaria de salud. ¿Cómo ve el territorio de la evolución que ha tenido la aceptación o el trabajo o el, decirlo,
la comunicación que existe dentro del mundo de la salud con la comunidad LGBT, entendiendo que, como hablábamos al principio, la comunidad LGBT es súper amplia en su conformación. ¿Cómo ha visto usted la evolución de que dentro de la salud pública, como una visión estatal, por decirlo así, legal estatal, esté incluida la comunidad dentro de la salud pública? Yo creo que hemos hecho grandes avances en eso y fue uno de los compromisos de este gobierno. Uno de los compromisos explícitos de este gobierno fue avanzar en materia de derechos de las personas de la diversidad sexogenérica. Y dentro del Ministerio de Salud yo puedo mencionar algunos avances que creo que han sido súper importantes. Lo primero es que se instaló una mesa de salud trans en el gabinete ministerial, que no existía antes, para poder dialogar con las agrupaciones trans sobre cuáles son las necesidades específicas que tienen en materia de salud y cómo podemos avanzar en eso. Eso es algo que no existía antes y creo que ha sido un espacio muy valioso. Eso ha permitido avanzar, por ejemplo, yo sé que esto puede sonar un poquito perno, pero es súper importante, en instalar en nuestros registros de salud, en distinguir la variable sexo, como sexo asignado a nacer, de identidad de género. Eso es algo que no teníamos antes y que nos va a poder permitir hacer análisis distintos como los que te mencionaba en base a la encuesta. Entonces es un avance importante. Hemos avanzado en la implementación del programa de acompañamiento de la identidad de género con una aproximación género afirmativa, que creo que también es muy relevante para la salud trans. Y también emitimos una circular que lo que hace es proteger los derechos de los niños y niñas intersex. Creo que la circular 15, que lo que indica e instruye a la red es que prohíbe que se hagan cirugías en recién nacidos intersex a menos que sea necesario, exclusivamente necesario desde un punto de vista médico, para la funcionalidad y la salud de ese recién nacido. Pero lo prohíbe si es que es solamente por motivos sociales o estéticos, y eso es algo que no existía antes, y también lo emitimos en nuestro gobierno. Y también, como decía, esta encuesta, la Encuesta Nacional de Salud Sexual y de Género, que tiene un montón de indicadores, todos los cuales los podemos desagregar por orientación sexual e identidad de género, que nos permite un análisis que no teníamos antes, es una encuesta que nos hacía hace 24 años. Entonces eso también implica una decisión política, evidentemente, del gobierno, que refleja la convicción que tenemos para trabajar en pos de los derechos de las personas de la diversidad sexogenérica. Y bajo esta agenda en pos de los derechos de la comunidad LGBTQ+, ¿cómo se trabaja esta agenda, cómo avanza esta agenda cuando todavía en el Congreso hay discursos súper tajantes? Escuchábamos hace un par de semanas afirmaciones súper fuertes hacia la gente de la comunidad LGBTQ+, antinatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo el gobierno, por decirlo en su totalidad, se sienta a conversar cuando todavía existe este enfrentamiento tan tajante entre dos visiones? Bueno, yo creo que nuestro rol es ser parte de esta discusión y también de alguna manera estableciendo un tono en el cual se puede tener esta conversación. Se ha hablado mucho estas semanas, más bien estos meses, lo quiero traer a la conversación, el famoso informe CAS. Y lo digo porque una de las cosas que dice el informe CAS en su introducción, de hecho, cuando plantea la introducción a todo el reporte, es que a la misma autora le llama la atención, y en esto la cito textual, el nivel impresionante de toxicidad que hay en el debate. Y eso lo destaca como algo muy nocivo, porque le hace mucho daño a las personas que son parte de la diversidad sexogenérica y tampoco facilita que haya un avance en el debate social, ni tampoco un avance en la ciencia que nos permita ir tomando mejores decisiones y aproximaciones más que permitan darle a las personas de la diversidad sexogenérica el bienestar que se merecen. Entonces yo creo que en ese sentido nuestro deber es poder estar siempre disponibles a la discusión. Este es un debate para el cual estamos y seguiremos estando disponibles, y también establecer el tono dentro del cual tiene que darse esta discusión de modo que sea respetuoso para las personas que son de parte de la diversidad sexogenérica. Y en ese contexto, uno de los temas que ha generado más polémica o más debate, por decirlo de mejor forma, es el tratamiento hormonal por el que tienen que pasar las niñez trans, las niñas, niñes y niños trans, que ha generado un debate importante donde hay voces que apoyan el tratamiento hormonal, hay voces que están en contra, y desde ese punto de vista, ¿cómo usted ha visto la discusión y
¿cómo es la postura del gobierno frente a este tipo de derechos? Yo creo que algo útil para partir esta conversación es marcar ciertos márgenes, porque yo creo que hay que aclarar de qué estamos conversando, como qué es lo que está en discusión y qué es lo que no está en discusión. Yo creo que ha existido un poco de confusión en eso. Hay ciertas cosas que son, digamos, certezas en nuestro país. Y eso quiere decir que en nuestro país hay una ley de identidad de género, es decir, el derecho que tienen las personas a su identidad de género ya es ley de la República. Esa ley mandata al Ministerio de Salud a poder entregar a las personas trans un acompañamiento con una aproximación afirmativa, y esa aproximación afirmativa quiere decir que no existe nada inherentemente malo en tener una identidad de género que no es en la misma o no concuerda con el sexo asignado al nacer. Eso no constituye algo patológico. Entonces la terapia afirmativa lo que hace es acompañar ese proceso con apoyo psicosocial para facilitar ese tránsito de exploración identitaria. Y eso es una política de Estado. Entonces tenemos una ley de la República que mandata una política de Estado y por ende el derecho a la identidad de género y la importancia de la terapia de género afirmativa no son cosas que estén en discusión, son hechos y son responsabilidades que como gobierno tenemos que llevar adelante. Dentro de eso, lo único que está en conversación es, bueno, entonces cómo se le entrega a las personas en este contexto, a la niñez y a la adolescencia, la mejor terapia de género afirmativa posible y cuál es el rol que cumple dentro de eso la terapia hormonal. Eso es lo que está en discusión. Y para eso hemos convocado a expertos tanto por formación, es decir, a especialistas, a sociedades científicas, distintas sociedades científicas para poder revisar, o sea, más bien continuar, porque esto es un trabajo que empezamos a comienzo del año 2023, es decir, hace más de un año. Revisar qué es lo que dice la evidencia científica con respecto a la efectividad y la seguridad del uso de la terapia hormonal y también a expertos por experiencia, que le llamamos, que es decir, a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente, no solamente, pero con un foco en agrupaciones de padres, madres y familiares de niños y niñas y adolescentes trans, para que también sean parte de la discusión, porque la medicina basada en la evidencia tiene distintos elementos. Tiene una parte que es la evidencia científica, tiene un componente que es la experiencia clínica y también los valores y las preferencias de los usuarios. Entonces nuestro rol es incorporar todos esos elementos sobre la mesa y es lo que estamos haciendo para poder elaborar los lineamientos técnicos que le entreguen las mejores recomendaciones a los equipos clínicos sobre cómo acoger la terapia hormonal dentro de la terapia género afirmativa. Hay conversaciones, decía, con académicos, con gente experta, gente de la sociedad civil, pero ¿cómo ves la aceptación de la sociedad a este tipo de tratamientos, a este tipo de procesos que tiene que vivir la niñez y la adolescencia trans? O sea, lo que hemos conversado con las agrupaciones de la sociedad civil, por supuesto que de su perspectiva es muy importante que estén disponibles las terapias hormonales. Y yo entiendo por qué. De hecho, esto es algo que la evidencia sí muestra, sí existe evidencia al respecto. Lo que pasa es que la evidencia que existe, cuando uno avanza como en consensos científicos, se hace un ejercicio que se llama como la revisión sistemática, es decir, de todos los estudios científicos que existen sobre un tema, se hace un análisis que lo que busca es hacer una síntesis de qué es lo que dicen todos estos múltiples estudios que hay, y con eso uno va avanzando hacia el consenso científico. Y ese ejercicio de hacer la revisión sistemática en esta materia del uso hormonal como parte de la terapia afirmativa, es difícil de hacer esa síntesis porque cada uno de estos estudios se ha desarrollado con metodologías muy distintas y con definiciones definiciones metodológicas muy diferentes, que hace difícil esa síntesis. Pero esto es parte de la ciencia y siempre en diferentes elementos de ciencias de la salud hemos tenido los mismos, digamos, desafíos de avanzar hacia el consenso científico. Hubo un momento en que no había certeza, por ejemplo, de que fumar fuese malo para la salud. Y se construyó el consenso científico hacia eso. Entonces, esto es parte natural de la evidencia, digamos, como que uno va juntando más y más evidencia. Entonces,
el hecho de que exista esta complejidad en la evidencia y que estemos en esta etapa de esa síntesis para construir un consenso científico no quiere decir que no exista evidencia. Y sí existe evidencia, por ejemplo, de los efectos positivos que tiene la terapia género-afirmativa y dentro de eso el uso de la terapia hormonal en la niñez y la adolescencia, pensando específicamente en desenlace y resultados de salud mental, que es donde más es una de las cosas que más nos interesa cuidar, porque sabemos que los indicadores de salud mental en la población trans, cuando uno lo compara con otras poblaciones específicas, son es de las poblaciones que tienen peores indicadores en salud mental y con un alto riesgo de suicidalidad. Y eso es algo que también que hay un gran consenso en la literatura al respecto de eso. Entonces, esto ya está evidenciado en la literatura y eso quiere decir que también está dentro de la experiencia de personas trans que han podido acceder a terapia hormonal. Entonces, lo que han establecido ellos en la conversación hasta ahora es que les es muy importante que se mantenga disponible la terapia hormonal para las familias y las personas trans que así lo escogen, porque no todos quieren ni buscan terapia hormonal, de hecho son una minoría, pero aquella minoría que escoge hacerlo en acompañamiento con su familia debiesen tener el derecho a poder acceder a aquello. Y eso es lo que nos han comentado las agrupaciones con quienes hemos podido compartir. Y en un terreno más general, ya conversamos que se ha avanzado, quedan cosas pendientes, pero en términos de salud y la comunidad LGBT, ¿cuáles vendrían siendo las prioridades que quedan para el gobierno en esto poco más de un año que queda de administración? Yo creo que, bueno, este es uno importantísimo. Yo creo que es nuestro principal desafío ahora. Y por eso le estamos dedicando mucha energía, vamos a seguir dedicándole mucha energía hasta que podamos ofrecer lineamientos técnicos con respecto al uso de la hormonoterapia en las niñas y en la adolescencia. Tenemos otro desafío, dentro de eso yo rescataría que es un desafío continuo en realidad, que tiene que ver con la capacitación de nuestros equipos de salud, cosa que puedan entregar una atención de salud no solo en materia de acompañamiento de identidad de género, sino que en toda atención de salud exista una aproximación inclusiva a las personas que pasa del sencillo hecho de no asumir que estás frente a una persona heterosexual o no asumir que estás frente a una persona cisgénero. Eso ya es súper difícil de instalar culturalmente y es algo muy resentido, obviamente, yo lo comparto, a mí también me ha pasado de ir a una atención médica y que asuman que soy heterosexual y eso también es algo que obviamente que genera como una pequeña ofensa y un rechazo de parte o un cierto temor de parte de las personas de la diversidad sexogenérica para acercarse a los servicios de salud. Entonces, un desafío grande es continuar con los esfuerzos de capacitación que se han hecho, seguimos haciendo, pero seguiremos trabajando en eso para que las personas tengan se sientan acogidos en la red de salud, porque si no, eso se transforma en una barrera de acceso y eso es un desafío muy importante. Y otro desafío es avanzar en particular en la atención en salud mental en personas de la diversidad sexogenérica, cosa de poder entregarle orientación a los equipos clínicos que atienden salud mental, cómo poder abordar la salud mental en particular de esta población, porque como te dije, ya tenemos datos, cifras objetivas, que todos los indicadores de salud mental en términos de síntomas ansiosos, síntomas depresivos, lesiones autoinfligidas, riesgo suicida, todo eso es mayor en la población de la diversidad sexogenérica en comparación con población heterosexual y cisgénero, y no porque sea un problema de salud en sí mismo, sino por las múltiples experiencias de, como digo, violencia y discriminación a la cual estamos expuestos, y eso es algo que se conoce el estrés de las minorías. Antes de ir cerrando y sin perder todo lo que hemos conversado, como este mundo de avances de derechos, y hablaba de no hay que darlo por sentado, pero existe un miedo como autoridad mirando el plano general social cuando se ven que hay discursos que se han ido radicalizando y que ha ido ganando terreno una ultraderecha, por ejemplo, en poderes políticos, de que exista un retroceso, de que los derechos que ha ido ganando o que ha ido obteniendo la comunidad LGBT desaparezcan. Eso, claro, siempre es un riesgo. Como digo, los cambios sociales no son algo que uno pueda predecir ni dar por sentado, y es por eso que es importante mantener, en particular, diría yo, los grandes cambios que hemos tenido en Chile no se han dado porque sí, sino que se han dado porque
personas muy valientes se han atrevido a ser visibles y a ser activistas en esto y levantar la voz, demostrando que existen, que existimos y que tenemos derechos que hay que respetar. Y es gracias al trabajo de esas agrupaciones de la sociedad civil de muchos años en nuestro país que se ha podido ir haciendo esos avances. Y es por eso que es importante que el trabajo de la sociedad civil se mantenga muy firme, de modo de ir consolidando, asegurando y ampliando estos derechos que hemos ido ganando históricamente. Ahora, yo creo que, como te mencionaba, el cambio abismal que hemos tenido culturalmente desde un 3% de la población en el 1998 que decía aceptar la homosexualidad, que eso en el 2022 aumente un 80%, habla de un cambio social evidente, de un mínimo civilizatorio, que sería muy extraño que cualquier gobierno que venga más adelante de cualquier color político quiera ir en contra de eso, porque a esta altura ya sería como ir algo profundamente contracultural. Entonces, reconociendo que es algo que, insisto, no hay que dar por sentado, yo vería como muy llamativo que cualquier gobierno osara ir en contra de los cambios sociales que ya hemos evidenciado. Secretaria, para terminar, la cámara suya, ¿cuál es su reflexión en este Orgullo 2024 para Chile y el mundo? Bueno, este año quiero celebrar el hecho que en nuestro país se ha avanzado importantemente en la inclusión social y en el respeto de la diversidad sexogenérica. Tenemos hoy día cifras que así lo demuestran. La aceptación de la homosexualidad y de la diversidad sexogenérica ha aumentado impresionantemente, en particular con los años que tenemos cifras entre el 98 y el año 2022. Y este avance quiero ser muy clara en explicitar que es un avance que se da gracias al trabajo de las agrupaciones de la sociedad civil, de todas aquellas personas que con mucha valentía se han atrevido a hacerse visibles y a luchar por nuestros derechos. Así que tanto como reconozco el rol de las agrupaciones de la sociedad civil en este avance que hemos podido ver, del cual hoy día podemos disfrutar, del cual yo hoy día puedo disfrutar como persona de la diversidad sexogenérica viviendo en Chile, también por ese reconocimiento y gratitud que tengo y tenemos hacia los movimientos sociales, es que también como autoridad yo explicito mi compromiso por seguir trabajando activamente para garantizar los derechos de la diversidad sexogenérica y en materia de salud pública seguir avanzando en políticas públicas que resguarden su merecido bienestar. Y como todos los meses del orgullo, celebremos muy contentos el hecho de que estamos orgullosos de ser quienes somos. Muchas gracias por tu tiempo en ADN, subsecretaria. Gracias a ti.